Bueno, hola, muy buenas tardes. Acá su profesor Hermes García y esta es la clase 11 de nuestro curso de Introducción al Sistema de Gestión de Base de Datos que estamos recuperando debido al feriado decretado por la clasificación del Paraguay al Mundial. ¿Sí? Y en la clase de hoy vamos a estar finiquitando el tema este de las consultas, ¿sí? Con un último tipo de consulta que son las consultas de acción. Entonces, bueno, las consultas de acción son consultas que hacen cambios en alguna de las tablas de nuestra base de datos, ¿sí? Hay varios tipos de acciones que podemos realizar, ¿sí? La creación de nuevas tablas, el anexo de cosas a una tabla existente, ¿sí? Anexar nuevas filas, la actualización de los valores que hay en ciertas filas, ¿sí? Y la eliminación de datos de fila, de nuestras tablas, ¿sí? Y en todos estos casos, antes de hacer efectiva la modificación, sale un cuadro de diálogo que te dice cuántas filas se van a cambiar y te preguntas para confirmar la operación y te da la oportunidad de cancelarla, ¿sí? En todos estos casos. Primero están las consultas de creación de tabla, que simplemente almacenan en una nueva tabla el resultado de una consulta normal de selección, ¿sí? Se pueden usar para crear unas tablas intermedias que tienen datos sobre consultas que son medio complicadas de hacer, que tardan tiempo en ejecutarse y tengo que usar varias veces. En ese caso es práctico hacer una tabla nueva con una consulta compleja ya hecha, ¿sí? Y también es útil sacar datos de una tabla para poder exportarlos y enviarlos a alguien, ¿sí? Y para crear una consulta de creación de tabla, simplemente abrimos una nueva consulta en la vista de diseño, añadimos la tabla a las tablas donde queremos sacar los datos que queremos grabar en la nueva tabla, diseñamos la consulta así como íbamos haciendo, ¿sí? Y desplegamos el menú de consulta, elegimos la opción consulta de creación de tabla. Y aparece el cuadro de diálogo, crear tabla. Y ahí le pones el nombre que querés darle a tu nueva tabla. ¿Sí? Normalmente se crea en la base de datos activa, pero puedes crear en otra base de datos aparte de tu nueva tabla. ¿Sí? Sin ningún problema. Y bueno, así de simple. Acá, por ejemplo, ¿sí? Haces clic sobre el botón aceptar y volver a la ventana de diseño de consulta. ¿Sí? Haces la consulta normalmente como íbamos haciendo. Y al ver en la tabla de propiedades, hoja de propiedades la consulta, te aparece ya como tabla de destino el nombre de la tabla que pusiste. Y base de datos de destino la que vos elegiste, ¿sí? Para todas estas consultas de acción es mejor ver primero en la vista hoja de datos. Te va a mostrar las modificaciones que vas a hacer en tu base de datos, ya sea crear la nueva tabla o modificar ciertas filas o eliminar ciertas filas, ¿sí? Al mirar en la vista hoja de datos no se ejecutan todavía las acciones, ¿sí? No hiciste nada todavía, puedes deshacer todo. Sirve para ver si está correctamente hecha la consulta, ¿sí? Luego, cuando querés que se haga la consulta, ejecutas la consulta, ¿sí? Y ahí, en este caso, se crea la tabla. Y aparece el cuadro de diálogo, va a pegar tal cosa, filas, una nueva tabla, ¿sí? Los campos de la nueva tabla se llaman como el encabezado de los campos de la consulta, ¿sí? Y agregan el tipo de datos de los campos de origen, pero no agregan sus propiedades como ser clave principal, por ejemplo. Eso tenés que redefinir de vuelta en tu nueva tabla, ¿sí? Y esas son las consultas de creación de tabla. Y sencillo, simplemente
En vez de guardar en una consulta resultado, guardas en una nueva tabla. Después, el siguiente tipo de consulta de acción es la consulta de actualización. Son consultas que permiten modificar los datos en una tabla. ¿Sí? Se puede modificar de golpe todos los registros de la tabla o dar un criterio para filtrar cuáles de los registros de mi tabla quiero modificar. ¿Sí? Entonces, para crear una consulta de actualización, abrís la consulta en vista de diseño, añadís la tabla que querés actualizar y haces clic en el botón de actualizar en el menú de consulta. Y en ese momento la cuadrícula cambia de aspecto. Desaparecen las filas orden y mostrar. Y en su lugar tenemos la fila actualizar a. Y acá ponemos alguna expresión válida para access. ¿Sí? Por ejemplo, actualizar a 4. Y ahí todos los valores en esa columna van a ser 4. Por ejemplo, ¿sí? En ese campo. Si el origen de la consulta puede ser una tabla, una consulta o varias tablas. Puede ser con cualquier otra expresión válida de origen de datos. ¿Sí? Regular QBE solamente ponemos el campo o campos que intervienen en los criterios de búsqueda y en los campos que querés cambiar. ¿Sí? No hay que poner nada extra. La consulta de actualización. En la fila actualizar A, escribimos la expresión que calcula el nuevo valor. Puede ser un valor fijo, como le dije, 4, o sacar de otro lado un campo de origen. ¿Sí? Cualquier expresión válida. Puede ser algo calculado, 8 por 9. ¿Sí? Debe generar un valor tipo dato apropiado para la columna indicada. ¿Sí? No puedo poner un texto en una columna numérica. Es calcularla a partir de los valores de la fila que se está actualizando. ¿Sí? Y si para el cálculo de la expresión se utiliza una columna que también se modifica, lo que se usa es el de antes de la modificación, evidentemente, ¿verdad? No puedes traer del futuro lo que ya modificaste para hacer los cálculos. No tiene sentido. Y hay que poner un criterio de búsqueda para saber cuáles de los datos de tu tabla querés actualizar. Porque si no pones un criterio, se actualizan toditos los datos con lo que vos pusiste. Por ejemplo, si pusiste 4 como número de teléfono de tus clientes, sin ningún criterio, toditos van a tener el número de teléfono 4 cuando ejecutes tu consulta. ¿Sí? En vez de poner, por ejemplo, lo que se llama en Mario, nomás que tengan número de teléfono 4. Y ese es un ejemplo de un criterio que podrías poner. Acá, por ejemplo, a la gente cuyo número de teléfono empieza en 6, se le cambia el valor en la columna teléfono a verificar teléfono, porque está errado, no puede haber ningún teléfono que empiece con 6, ponerle. Entonces cambiamos todos los teléfonos que empiecen en 6, como 6 asterisco entre comillas, a verificar teléfono. ¿Sí? Es el nuevo valor que le vamos a dar a, a la columna teléfono a las personas que tienen teléfono que empieza en 6. ¿Sí? En nuestra tabla de persona new en este caso. Para ver los datos que se modificarán, vas a la vista hoja de datos. ¿Sí? Eso nos permite ver los datos que se van a cambiar antes de cambiarlos en la tabla. Y para ejecutar la consulta, hacer clic sobre el icono ejecutar y ahí se hacen las actualizaciones. ¿Sí? Ahí se realiza la actualización en la tabla y no puedes deshacer una vez hecho. Así que hay que tener mucho cuidado. Por eso yo tengo que sacar toda una base de datos nueva cada vez que practicamos estas consultas de acción porque se cambia de manera permanente. Luego están las consultas de datos anexados, que son consultas que añaden filas completas a una tabla, que siempre se agregan al final de la tabla. Se puede hacer de a una fila o varias filas de golpe. Normalmente tomando los datos de otra tabla. Así que la consulta de datos anexados tiene una tabla de origen, ¿sí?
donde se toman los datos, y una tabla de destino, donde se ponen esos datos. El mecanismo es similar a la consulta de creación de tabla, ¿sí? Es parecido, solo que estamos agregando esos datos a una tabla. ¿Sí? Indicaremos en qué columna de destino queremos almacenar cada valor. Entonces, para crear una consulta de datos anexados, abrimos la nueva consulta de visto y diseño, como siempre hicimos. Tenemos las tablas donde sacaremos los datos, ¿sí? Y diseñamos la consulta con cualquier consulta de selección normal, ¿sí? De manera que en el resultado de esa consulta aparezcan lo que queréis insertar de manera anexa a una tabla. Haces clic en el botón anexar. Ese sale el cuadro de diálogo para elegir la tabla de la que querés, a la que querés anexarle datos. Y lo mismo que para la creación de nueva tabla, solo que elegís una tabla existente para esto. Y en las propiedades te va a salir la tabla de destino, una tabla ya existente. Y acá la ventana de diseño será de la cuadrícula QBE, va a ser parecida a una consulta de selección. La única diferencia es que tengo una nueva fila anexar a. ¿Sí? La fila anexar a, indicamos el campo de destino. ¿En qué campo de la tabla de destino queremos dejar el valor definido en esa columna? ¿Sí? Y en la fila campo indicamos el valor que queremos que se grabe en el campo de destino. Puede ser cualquier expresión válida. Puede ser a lo fijo, un número, 4. ¿Sí? O, o sacado de otra tabla entre corchetes. Podemos incluir un criterio de búsqueda para seleccionar del origen los registros que se insertarán en el destino. Podemos filtrar primero esos campos, ¿sí? Por ejemplo, de la columna de nombres, elegir solamente lo que se llaman Carlos, y eso vamos a anexar, por ejemplo. Cuando rellenamos algún campo del destino, se rellenará con el valor predeterminado, que usualmente es nulo. Cuando la tabla tiene una columna de tipo autonumeración, lo normal es no asignarle valor a esa columna, ¿sí? El sistema no va a asignarle el valor. Usualmente la clave primaria es un autonumérico, y en ese no hay que poner en la consulta de daño anexado, ¿sí? No hace falta. Puede ocasionar errores inclusive. Mejor no poner nomás esa columna. Y si la tabla de destino está relacionada con otra, se siguen las reglas de integridad referencial, ¿sí? Eso era la consulta de datos anexados. Y por último queda la consulta de eliminación, ¿sí? Las consultas de eliminación son consultas que eliminan de una tabla los registros que cumplen cierto criterio de búsqueda. O ninguno, si querés eliminar toda la tabla. Para crear una consulta de actualización, como siempre, abrís la consulta en vista de diseño, añadís la tabla de la que queremos borrar los registros y haces clic en eliminar. Y ahí va a cambiar la cuadrícula QBE, va a desaparecer las filas orden y mostrar, y vamos a tener la fila eliminar. ¿Sí? La fila eliminar. Podemos seleccionar dos opciones. La opción donde indica un criterio de búsqueda de filtro, va a saber qué valores eliminar. Y la opción desde indica en qué lugar queremos eliminar datos, ¿sí? En qué columna queremos eliminar datos. De dónde filtramos los datos para elegir qué se va a eliminar. Y desde es para elegir en cuál columna vamos a eliminar datos. Por ejemplo, acá vamos a eliminar todos los campos, todas las columnas de la tabla cursos, ¿sí? Desde, y acá cursos punto asterisco es para elegir todo. Y acá donde la población del alumno es Valencia, ¿sí? Acá en el donde definimos qué criterio vamos a usar para elegir qué vamos a eliminar, ¿sí? Entonces acá eliminamos todos los cursos que tengan alumnos de Valencia, ¿sí? Porque ya no vamos más a recibir alumnos de Valencia, ponerle. ¿Sí? El origen de la consulta puede ser una tabla, una consulta o una combinación de varias tablas.
¿sí? En la cuadrícula QI ponemos el campo, los campos que intervienen en los criterios de búsqueda. Los dónde para elegir qué campos se eliminan y los desde para definir dónde se eliminan. Si no se indica un criterio, se borran todos los registros. Si queremos deshacernos de una columna que ya no nos sirve, por ejemplo. Vamos a hacer eso. Para ver los datos se borrarán antes de hacer la eliminación. Vamos a hacer clic sobre el tipo de vista hoja de datos. ¿Sí? O elegir, vemos la vista hoja de datos. ¿Sí? Y vamos a ver qué valores se van a eliminar. Pero no eliminamos nada todavía. Para que se ejecute la eliminación, ejecutamos la consulta. ¿Sí? Y ahí le va a decir, tales filas se van a eliminar, ¿está seguro? Y una vez que le pone sí, se elimina para siempre. No se puede recuperar ni siquiera con el botón de deshacer. Hay que tener mucho cuidado. Puedes cancelar si que no querés borrar tantas cosas. Te dice, vamos a eliminar 200 filas, que es toda tu tabla. Ah, no, no puede ser, eso no hice bien mi filtro entonces. O no puse en criterio. ¿Sí? Hay que estar bien seguro a la hora de eliminar cosas en tu base de datos, pues se eliminan para siempre. ¿Sí? Eso en todos los motores de base de datos es así. Si no pones un criterio de filtro para tanto tus actualizaciones como tus eliminaciones, se elimina todos los valores de una tabla. ¿Sí? Tienes que tener mucho cuidado a la hora de hacer este tipo de consultas de acción. Estos son conceptos que están en todos los motores de base de datos, no solamente Access. Solo que se hacen de formas diferentes. ¿Sí? En el código SQL, por ejemplo, es update y delete. ¿Sí? Por ejemplo, para borrar algo es delete from, nombre de tabla, y ya está, ahí elimina todo. No pusiste después where, tal cosa, tal cosa, tal cosa, para definir qué partes de tu tabla se van a borrar. Y eso es muy importante no olvidarse. ¿Sí? El problema con SQL es que no tiene la cuadro de diálogo de está seguro, usualmente. ¿Sí? Una idea te borra todo. Hay que mucho cuidado. Entonces se vi al límite a la hora de borrar cosas en sistema de gestión de base de datos. Y si la tabla donde borramos está relacionada con otras tablas, a no ser que definamos eliminación por cascada, no se borran si es que no siguen las reglas de integridad referencial los datos nuevos una vez que eliminamos algunos valores. ¿Sí? Hay una pequeña protección que nos da la integridad referencial a la hora de eliminar datos. Y bueno, vamos a hacer algunos ejemplos en nuestra base de datos ventas de las clases pasadas. Si pueden ir a bajar ese para probar en vivo conmigo. ¿Sí? Acá ya tengo abierto este centro, este es ventas. ¿Sí? Y vamos a hacer una tabla, por ejemplo, una tabla para ver los datos de contacto de nuestros clientes, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a crear una nueva tabla. Entonces hacemos una nueva consulta, crear, diseño de consulta, y vamos a poner cliente, por ejemplo. Si vamos a una tabla, solo queremos el teléfono y el nombre nomás. ¿Sí? Para tener una lista de contactos así para ver ahí y llamarle si es que hace falta. Y no queremos saber su dirección, no nos interesa, solamente para llamarle por teléfono. Y mucho menos la ID, así que para uso interno nomás generalmente. Entonces acá arrastramos nombre, o vamos a hacer nuestro típico nombre completo, vamos a hacer también. Nombre completo, los puntos, entre corchetes, nombre y espacio, entre corchetes, apellido. ¿Sí? La típica. Me olvidé el nombre. Y acá también. Ahí. Ya. Y el teléfono. Ya está. Vamos a ver la vista de hoja de datos. Y acá está el botón, vista de hoja de datos. Está acá arriba en la esquina. Podemos ver los datos que se van a
a guardar. Y acá elegimos crear tabla. Sí, acá elegimos el tipo de consulta. En este caso, crear tabla. El nombre de la nueva tabla va a ser, voy a llamarle libro de contactos, por ejemplo. Si vemos las propiedades, acá aparece como tabla de destino libro de contactos en nuestra base de datos activa. ¿Sí? Y bueno, ahora ejecutamos y te dice, va a pegar 11 filas en una nueva tabla. Entonces el cliente en sí no podrá utilizar el comando deshacer para deshacer los cambios, te dice. ¿Sí? Mucho cuidado con todas estas consultas de acción. Vamos a crear la nueva tabla. Y acá está mi libro de contactos. ¿Sí? Se creó. Voy a hacer lo que quiera con él. Puedo hacer una consulta o lo que sea. Entonces guardamos los cambios. ¿Sí? Ya tenemos nuestra tabla del libro de contactos. Disculpa, voy a cerrar acá mi WhatsApp. Ahí. Voy a guardar esto como creación del libro de contactos, vamos a llamarle. Vieron que acá el icono de la consulta es diferente porque es de tipo creación de tabla, ¿ven? Y bueno, eso era un ejemplo. Ahora vamos a probar consulta de actualización. Vamos a hacer el ejemplo este de no puede empezar con 6 ningún teléfono, entonces vamos a cambiar del número este erróneo a verificar teléfono, por ejemplo. Entonces acá vamos. em, pues acá, por ejemplo, entonces vamos este es. Sí. Entonces vamos a la consulta, crear, diseño de consulta, traemos a los clientes y arrastramos acá el teléfono. Y elegimos acá el actualizar. Y que dice actualizar a revisar teléfono. Acá tenemos la tabla de clientes. ¿Sí? Y cuando se actualice, vamos a ver que cambia a revisar teléfono. Entonces, ponemos entonces de criterio acá, como, entre comillas, dobles, asterisco, puedo poner y 6. ¿Sí? Así como en el ejemplo de acá. Ahí todos los que empiezan, su número empieza con 6, vamos a cambiar el valor a revisar teléfono. Ahí vemos. No, esto es lo que termina en 6, al revés. Esto es lo que empiezan en 6, yo quiero actualizar. Vieron que es bueno ver la vista baja de datos para ver lo que estás modificando. Acá me aparecen todos los teléfonos que aparecen un 6. Y bueno, vamos a ejecutar. Va a actualizar 4 filas, sí. Y ahora reviso mi tabla de cliente y acá dice revisar teléfono. ¿Sí? A todos los que empezaban con 6 su número de teléfono, porque no puede pasar eso, ponerle. Vamos a cerrar esta consulta. Y le vamos a llamar actualizar números erróneos. Vamos a llamarle, por ejemplo. ¿Sí? Y eso era nuestro ejemplo de una consulta de actualización. Ahora vamos a hacer una consulta de anexo.
Vamos a poner algunos vendedores que se convirtieron en clientes en nuestra tabla de clientes, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, lo que su nombre empieza, su apellido empieza con M o con F, ¿sí? Entonces vamos a ver nuestra tabla de clientes antes de anexar, ¿sí? Así. Entonces vamos a crear la nueva consulta. Vamos a traer la tabla de cliente, la tabla de vendedor, ¿sí? Las tablas que, que se que participan en los criterios, ¿sí? Como clic en anexar, elegimos cliente. Ahí. Y acá ponemos entonces nombre y apellido del vendedor. Se anexa nombre y apellido del cliente, ¿sí? Los criterios, apellidos que empiezan en M o apellidos que empiezan en F. Vamos a ver si ahí está viendo entonces los criterios. No tienen que poner acá la tabla que van a modificar, porque puede ocasionar ese error que vieron ahí que se agrega 1 millón de veces los datos, ¿sí? Cuidado también con el anexo entonces. Y bueno, se van a ver los valores que se van a anexar. Entonces ejecutamos. Van a anexar 5 filas. Sí. De hecho, podemos anexar a dirección desconocida, entre comillas dobles. Y teléfono desconocido. Para que no quede vacío. Ahí tenemos. ¿Sí? Vamos a ejecutar. Sí. Y ahora vamos a darle a clientes. Y aparecen los nuevos datos, ¿sí? De los vendedores. Con dirección y teléfono desconocido. ¿Sí? Y bueno, ahí tenemos entonces nuestro ejemplo de anexo de datos. ¿Sí? Vamos a guardar esta consulta como agregar vendedores se volvieron clientes. ¿Sí? Ahí tenemos. Ahora vamos a probar la consulta de eliminación. Acá, por ejemplo, vamos a eliminar en mi libro de contactos que hicimos, ¿sí? La nueva tabla, los que tienen número de teléfono que empieza con 4. ¿Sí? Entonces vamos acá, vamos al libro de contactos y vemos acá, ¿verdad? Tenemos acá abierto. Ahora vamos a crear una consulta de eliminación, ¿sí?
y vamos a agarrar mi libro de contactos. Disculpan un ratito. Un problemita técnico acá. Ay. Entonces traemos acá el libro de contactos. Y eliminamos acá los que tienen el número de teléfono que comienza con 4. Entonces acá, como, entre comillas, 4 asterisco. Acá vemos la vista baja de datos, se van a borrar estos 3 números de teléfono. Y miren lo que pasa cuando ejecutamos la consulta. Que aparece eliminado. ¿Sí? Lo cerramos y volvemos a abrir. Esta consulta la vamos a guardar como eliminando teléfonos, voy a llamarle, teléfonos inválidos, por ejemplo. Sí, ese era un ejemplo entonces. De no estar en el libro de contacto lo que empezaba con 4, un número de teléfono. Y en el poner el que nos arrepentimos de ponerle a nuestros vendedores como clientes. Podemos deshacer lo que hicimos, ¿sí? Con otra consulta de eliminación. Entonces acá vamos a crear diseño de consulta. Vamos a cliente. Ponemos tipo de eliminar. Y acá elegimos como criterio los que tienen, ¿cómo se llamaba? Dirección desconocida. Vamos a copiarlo. Los valores exactos. Los que tienen dirección desconocida, vamos a eliminar. ¿Sí? Acá vemos la vista de hoja de datos. Se van a eliminar estos valores. ¿Sí? Y cuando ejecutemos, acá va a aparecer hashtag eliminado. ¿Sí? Volvemos acá entonces. Ejecutamos la consulta. Para eliminar 5 filas. Sí. Y acá sale como hashtag eliminado. ¿Sí? Eliminamos esas cosas raras que pusimos. Y la consulta de actualización es más difícil de deshacer que la de eliminación. Tener los datos de origen. Sí, tener los datos de origen. Y bueno, ya está. Eso era la otra consulta de eliminación de ejemplos. ¿Sí? Vamos a guardar esto como eliminar gente sin dirección. Ahí está. Y se eliminó. Hashtag eliminado. Voy a poner el trending en X. Ya está. Esa era nuestra base de datos de ventas. Vamos a hacer un par de ejemplos con nuestra base de datos de centro educativo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a eliminar. Ya nos vamos a enseñar ya una de las materias. Por ejemplo, informática ya no tenemos. ¿Sí? Ya no tenemos en el colegio. Entonces vamos a eliminar todos los datos sobre el curso de informática de todas las tablas. ¿Sí? Pues está activada la eliminación en cascada. Entonces, bueno, eliminamos entonces a todos los profesores que tienen de especialidad en informática. Somos anti-informáticos en esta.
¿Dónde está el colegio? ¿Sí? No queremos saber más nada de la informática porque todos usan IA para hacer todo, ponele. Entonces hacemos todos los profesores de informática pues son unos fraudes que usan IA, ponele. Y bueno, entonces vamos a eliminarle a todos los profesores que tienen de especialidad en informática. Vamos a poner uno nuevo luego. Sí, uno que se llama Hermes García, vamos a poner. Otro también. Para ver si eliminando todos. Informática con acento en la A. Ahí. Siempre hay que respetar todos los acentos. Ahí da. Vamos a copiarlo de eso para deshacernos en la informática. Y bueno, vamos a entonces hacer una consulta, crear diseño de consulta. Y bueno, ponemos acá los profesores. Ponemos tipo eliminar. Y acá ponemos el campo de especialidad. Y le eliminamos a todos los informáticos. Para asegurarnos bien de que le vamos a deshacernos de todo. Vamos a instalar al profesor y vamos a copiar el valor exacto. Ahí. Entonces, está entre comillas dobles. Informática. Vemos acá. Se va a eliminar dos informáticos. Ejecutamos. Ahí. Diseño de consulta. Ejecutar. Va a eliminar dos filas de la tabla especificada. Sí. Y ya no existe más los profesores de informática. Y se eliminaron también sus asignaciones. Pues está activada la eliminación en cascada. Y ya no existe más en ningún lado de la base de datos de esos profesores. Y esa es la ventaja y desventaja también de la eliminación en cascada. Se eliminan todos los datos que no cumplen ¿sí? La integridad referencial. Se ve la eliminación en cascada. Eliminamos también de la tabla de asignaciones, todas las asignaciones de esos profesores que eliminamos. ¿Sí? Y bueno, a esta consulta la vamos a llamar no más informáticos. Ahí está. Y vamos a crear una tabla de asignaciones más legible, ponerle. Si queremos darle a alguien, porque esto, le mostrar esto a alguien y no tiene ni idea de qué se trata. Y así que vamos a hacer la consulta acá. Vamos entonces a crear diseño de consulta, mostrar asignaciones, profesores, cursos y asignaturas. Voy a poner ahí de asignación, nombre y apellido del profesor, ¿sí? Nombre y apellido del profesor y nombre del curso y su turno y el nombre de la asignatura. Mucho más legible hacer la tabla así. Ahí está. Vamos a poner asignatura primero y después el curso. Tiene más sentido así. Tenemos la vista hoja de datos. Ahora vamos a elegir crear tabla. Voy a llamarle asignaciones legibles. Y ejecutamos. Y tenemos la tabla de asignaciones elegibles que podemos hacer lo que queramos de ella. ¿Sí?
Poner que no nos preocupamos de la normalización y tenemos ya una tabla así bien legible, con datos de otras entidades, repetidos una y otra vez. ¿Sí? No nos preocupa eso ahora. Y bueno, ahí está. Listo. A esto le vamos a llamar la tabla de asignaciones para compartir. ¿Sí? No va a entender nada a alguien si le que le pasamos esto. ¿Sí? Esto es mucho más legible. Ah, bueno, sí que aparecen las asignaciones del profesor que ya no existe. Vamos a mirar un poco. El profesor 4. ¿Sí? Está todavía la asignación. No se eliminó en cascada, no está programado eso. Pero al consultar en las asignaciones legibles ya no está. ¿Sí? Eso porque no estaba definida una relación estricta con eliminación en cascada todavía. ¿Mm? Y como último ejemplo, ponerle, vamos a ver un poco la tabla de calificaciones, ponerle que un profesor se equivocó, que tiene nota muy baja. Ponerle que el profesor de la asignatura 1, que es matemática, se equivocó, fue muy buena onda. Les puso un punto extra a todo. Vamos a bajarle entonces a todos los alumnos un punto. Entonces vamos a hacer una consulta, diseño de consulta, vamos a traer calificaciones y vamos a poner asignatura también. Hacer una consulta de actualización. Y acá traemos la nueva calificación, la nota nueva. Esto no voy a usar. Criterios, nombre de asignatura. Vamos a mirar los nombres de asignatura. Matemática. ¿Sí? Y bueno, vamos a cambiar las notas. Cambiar a nota -1. Y acá vemos las notas que se van a actualizar. ¿Sí? 8.5, 7 y 8. No, eso ya no va a ser. Ahora va a ser 7.5, 6 y 7. Vamos a ver un ejemplo de mis calificaciones. Este es 8.5. Tiene que ser un 7.5 ahora. Entonces vamos a ejecutar la consulta. Va a utilizar 3 filas. Sí. Y bueno, ahora vemos mi tabla de calificaciones. Digamos que ese alumno tiene 7.5 ahora. ¿Sí? Corregimos entonces en todito las notas de matemática. Le bajamos un punto a todos porque se equivocó el profesor. Por ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo de una consulta de actualización. Y bueno, esas son las consultas de acción en Access. Sí, pero bueno, en todos los motores de base de datos hay estas consultas de acción. Pero esto es un ejemplo, ¿sí? En Access. Para poder ir entendiendo cómo van funcionando. Y bueno, espero que les haya quedado claro. Ahí que dejo una tarea para hacer, para practicar con la tabla de vendedor de la base de datos de venta. Y le voy a compartir estas consultas de ejemplo que hicimos, estas bases de datos con las consultas hechas. Esta última consulta vamos a guardarla como corrigiendo error del profe de matemática. Ya está. Y bueno, hasta acá por hoy entonces y nos vemos el próximo viernes. Adiós.